Mi nombre es Daniela Castillejo, estudiante del 11º trimestre de Derecho, específicamente de la materia Práctica Forense 6, con la profesora Carmen Vázquez. En esta oportunidad les hablaré sobre un tema sumamente importante para la materia, el cual se trata de las pruebas. Para ello es necesario conocer qué son las pruebas. Las pruebas pueden definirse como una actividad encaminada a convencer al juez de la veracidad de los hechos que se supone que existen en la realidad. Las partes deben proponer diferentes medios de prueba, ya que no debemos olvidar que es su responsabilidad establecer los hechos para respaldar sus afirmaciones. Consiste en una herramienta u otro medio por el cual se pretende mostrar y aclarar lo verdadero o lo falso de algo. En términos generales, en este proceso el concepto de prueba se equipara gradualmente con el medio ingenioso para establecer la verdad o veracidad de ciertas alegaciones en su proceso, distinguiéndose así entre el concepto general y el medio o los medios empleados a tal fin. Las pruebas en el proceso civil se clasifican de la siguiente manera. Primero tenemos las pruebas según su estructura o naturaleza. En las pruebas personales vemos que la estructura del medio que suministra la prueba son personas, por ejemplo, los testimonios, la confesión, el dictamen de peritos y la inspección judicial en cuanto a una actividad del juez asesorado de testigos o peritos, y en las reales o materiales se tratan de cosas como por ejemplo los documentos, incluyendo los planos, dibujos, fotografías, huellas o rastros y objetos de toda clase. También tenemos las pruebas según su función, lo cual es la prueba histórica. Esta representa claramente el hecho pretérito que se trata de mostrar, es como una fotografía. En este medio de prueba le suministra al juez una imagen del hecho por probar, y éste aprecia la verdad del hecho a través de su representación sin esfuerzo mental alguno. Cuando el juez decida con fundamento en esta clase de prueba, su actividad y su función se asemejan a la del historiador y requiere una concurrencia de otro sujeto, el que transmite la imagen del objeto representado mediante su discurso, su dibujo u otro acto, por ejemplo, testimonios, la confesión, que son pruebas personales, y el escrito, dibujo o planos que pertenecen a las pruebas materiales. Las pruebas críticas o lógicas carecen de función representativa y no despiertan en la mente del juez ninguna imagen distinta a la de la cosa examinada, pero se suministra un término de comparación para el resultado probatorio, mediante un juicio o razonamiento. Tal es el caso de los indicios y las presunciones. Según su finalidad, en esta clase debemos tener en cuenta la parte que suministra la prueba puede perseguir una de las dos finalidades, cuanto la parte satisface la carga que pesa sobre ella o desvirtúa la prueba suministrada por el contraparte. En primer caso podemos denominarla prueba en cargo y en el segundo de descargo o contraprueba. Ambas partes pueden recurrir a las dos clases de pruebas. Las siguientes pruebas son las formales. Estas poseen un valor simplemente ad probationem, es decir, que tienen una función exclusivamente procesal y llevar al juez el conocimiento sobre los hechos del proceso. Las pruebas ad solemnitatem o ad substantiam tienen un valor material, puesto que son condiciones para la existencia o la validez de un acto jurídico material, puesto que son contradicciones a la existencia o la validez de un acto jurídico material, tal como sucede en la escritura pública, para la compraventa de una hipoteca, un inmueble o la constitución de sociedades. Según la contradicción está la prueba sumaria, con independencia del poder demostrativo que puede tener, la cual es aquella que no ha sido conocida por la parte contra la cual se presenta y por lo tanto no ha tenido oportunidad de controvertir. Esta se relaciona un poco con el poder demostrativo, ya que no se trata de una prueba incompleta, pues aquella que tiene que demostrar plenamente el hecho, solo que le falta ser contradicha. En este principio de prueba carece del valor procesal. Sin embargo, excepcionalmente el legislador les otorga méritos a las pruebas que no han sido tomadas con audiencia de la parte contraria, quien tampoco ha dispuesto de la autoridad procesal para discutirla. Según los objetos proponentes de la prueba, en esta clasificación el profesor de Vigesandía dice que sobra toda explicación, pero debemos tener en cuenta que una de las principales clases de prueba en el derecho probatorio está la prueba de oficio, en el proceso que van desde el podrá hasta el deberá, con limitaciones diversas, de especial para ciertos medios probatorios, con exclusiones respecto al comportamiento de las partes, especialmente de la doctrina y de la jurisprudencia, ya que algunos le cierran el paso a la iniciativa cuando se trate de graves negligencias. En el caso de pruebas de oficio, el juez debe o puede, según la respectiva legislación, acordar pruebas por su propia iniciativa dentro de los límites del proceso y en cualquier momento.
Pero esto no significa que las partes queden liberadas de la carga de prueba, pues las secuelas del hecho incierto subsisten, ya que lo encuentran inmejorable para la posición de suministrar los medios idóneos para acreditar la respectiva situación fáctica, ya que conocen mejor las peculiaridades ocurridas. Las pruebas oficiosas deben practicarse con todas las formalidades previstas en los estatutos procesales, ya que no son privilegiadas, sino como decretados en la instancia de parte, hasta el punto de diferir solo y en cuanto al origen del momento que puede ser acordadas por el juez si se considera que los interesados por general se impetran en la demanda. Por otro lado, los poderes de instructores del juez abarcan tanto la primera como la segunda instancia, como veremos más adelante. Incluso la casación de la Corte puede decretar pruebas de oficio antes de proferir la sentencia de reemplazo, según su resultado en la prueba plena, que además debe ser completa. Debe presentar el juez como cierta, es indudable la existencia de un hecho o de un acto jurídico. Esta ha sido conocida por la parte contra la cual se aduce, ya que por consiguiente ha podido ejercer su derecho de controvertirlo o discutirlo. Según sus relaciones con otras pruebas, se entiende por prueba simple cuando se tiene una existencia autónoma para llevarle al juez por sí sola la convicción sobre el hecho a demostrar, como sucede con la escritura pública respecto a la comparecencia de las partes y lo manifestado por estas. Por ejemplo, la inspección judicial sobre el hecho mismo, la confección en materias civiles cuando no existe la norma legal de la excluida y reúne todos los requisitos para su validez y eficacia. Las pruebas complejas se subdividen en concurrentes y contrapuestas. Las primeras existen cuando los varios medios de pruebas sirven para producir la convicción del juez en el mismo sentido, es decir, sobre la existencia e inexistencia del hecho. Y la contrapuesta se presenta cuando varios medios están en posición porque sirven para una conclusión. Otro interrogante importante que surge al estudiar el tema son las características de las pruebas, las cuales son las siguientes. No se requiere que el conocimiento de estas sea universal, no se requiere que todos lo hayan presenciado, basta que estas personas de media cultura lo conozcan. Y por último, pero no menos importante, el hecho puede ser permanente o transitorio. Lo importante es que las personas de media cultura y el juez lo conozcan. Por último, es importante conocer qué son los medios probatorios en materia civil. Estos son un conjunto de actividades que se realizan en el proceso con objeto de llevar a la prueba de los hechos de materia que le sean controvertidas. Son medios probatorios la confesión, posiciones juradas, el juramento decisorio, instrumentos o documentos públicos, documentos privados, exhibición de documentos, la tacha de instrumentos, reconocimiento de instrumentos privados, las pruebas de experticia, testigos e inspección judicial. Las condiciones de los medios probatorios son la legalidad, la cual consiste en que el medio de prueba debe estar admitido como tal en la ley. La oportunidad, esta se refiere a que no basta emplear uno de los medios que la ley asume, sino que es preciso que haga uso de él oportunamente dentro de los plazos que la ley señala. Como número 2 tenemos la publicidad, la cual se refiere a que las pruebas deben valer dentro del término fijado por la ley, pero además la citación de la parte contra la que se promueve. Por lo tanto, mientras no se reúnen estos requisitos, la prueba, a pesar de ser legal y oportuna, no se surtirá efectos que tengan validez. Y por último, pero no menos importante, le damos lugar a la pertinencia. Esta se trata de la prueba que guarda relación con los hechos controvertidos. El derecho a la prueba es crucial para que se configure el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, pues este se ve expresado en el derecho de contradicción y de defensa. Entonces podemos concluir aclarando que la teoría de la prueba o la prueba propiamente dicha es el conjunto de estudios y reflexiones que abordan los principios, ideas e instituciones relativas a la prueba en general, prescindiendo de los diversos juicios en los que se vaya a operar. Tanto el derecho probatorio está integrado por el conjunto de normas jurídicas que regulan la prueba judicial a partir de tales normas de las leyes procesales respectivas. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.